Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos en tu casa al comenzar tu santo sábado. Pedimos, Padre, la presencia de tu Espíritu Santo, porque sin el Espíritu que dio la palabra no podemos comprenderla. Ayúdanos a entender lo que vamos a estudiar, no solo esta noche, sino durante el transcurso de esta semana. Danos claridad de pensamiento y danos corazones dispuestos a recibir tu verdad. Y te damos gracias, Padre, por escuchar y responder nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Todo adventista del séptimo día, conociente, ha oído hablar del gran chasco del 22 de octubre de 1844. En esta fecha monumental, un grupo de creyentes conocidos como mileritas esperaban la segunda venida de Jesús en poder y gloria. Pero como todos sabemos, quedaron amargamente chasqueados porque Jesús no regresó conforme a sus esperanzas. Entre aquellos que pertenecieron a este movimiento se encontraban algunos de los grandes pioneros de la Iglesia Adventista, de lo que luego sería la Iglesia Adventista. Entre ellos, Jaime y Elena White, el pastor José Bates, el pastor John Loughborough y también Hiram Edson, entre otros. Después del chasco, los que hemos estudiado esto sabemos que los pioneros comenzaron a estudiar de nuevo las Sagradas Escrituras, las mismas profecías que habían predicado inmediatamente antes del 22 de octubre de 1844. Y descubrieron en su estudio que la fecha de 1844 estaba correcta. Sus cálculos habían sido correctos. Pero descubrieron que se habían equivocado en el evento que se iba a realizar en esa fecha. Ellos pensaban que el santuario era la tierra y que la purificación del santuario era cuando Cristo iba a consumir el planeta con fuego en la venida de Jesús. Pero al estudiar las profecías después del chasco descubrieron que el santuario que había que purificar era el santuario celestial. Y que en efecto el 22 de octubre de 1844 comenzó la purificación del santuario celestial. Es triste tener que decirlo, pero hay muchos adventistas hoy en día que se avergüenzan del gran chasco de 1844. Muchos de nuestros eruditos quisieran que este evento se borrara de nuestra historia, porque dicen, ¿cómo es posible que una iglesia que se originó con un chasco amargo pueda ser la iglesia verdadera que contemplan las profecías? ¿Cómo es posible que la iglesia remanente final se haya originado con una equivocación tan drástica como esta? Y así hay eruditos en la iglesia adventista que enseñan en algunas de nuestras instituciones educativas que les gustaría que esto se borrara de nuestra historia. En los años 50, a finales de los años 50 y a principios de la década de los años 60, un individuo con el nombre de Walter Martin fue a la conferencia general
porque quería escribir un libro sobre los adventistas. Fue allá, nuestros hermanos lo recibieron muy cortésmente y le proveyeron material para que él pudiera estudiar la iglesia adventista. Él le dijo a nuestros dirigentes que él creía que la iglesia adventista no era una secta, sino que en realidad era una iglesia, una denominación cristiana, en todo sentido de la palabra. Nuestros dirigentes le proveyeron material y escribió un libro que se llama The Truth About Seventh-day Adventism, la verdad en cuanto al adventismo del séptimo día, donde en efecto dice que la iglesia adventista del séptimo día se puede considerar como una iglesia fidedigna, una iglesia como cualquier otra. Claro, dijo, tienen algunas ideas raras, tienen algunos conceptos teológicos extraños, pero podemos considerarlo como una parte del cuerpo de iglesias cristianas. Un individuo que cooperó con Walter Martin se llamaba Donald Gray Barnhouse. Era el editor de una revista evangélica que era la más famosa en esa época, se llamaba Eternidad. Y Donald Gray Barnhouse en su publicación se refirió al gran chasco de 1844 como la mayor racionalización, la explicación que se dio después del chasco como la mayor racionalización en la historia de la iglesia cristiana. Lo dijo en inglés, the greatest faith-saving explanation in history. La explicación que dieron los adventistas después del chasco. En otras palabras, está diciendo que como quedaron mal, tuvieron que inventar una explicación para salvar cara y no quedar mal. Pero mis hermanos y hermanas, durante el transcurso de esta semana, vamos a estudiar el hecho de que en la Biblia no solamente hubo el chasco de 1844, sino ha habido una serie de chascos que ha experimentado el pueblo de Dios. Hubo 3 chascos en los momentos cuando se inició la iglesia cristiana. Y además de eso, el chasco de 1844 más adelante en la historia de la iglesia cristiana. Lo interesante es que no hay ningún teólogo protestante, ni tampoco adventista, que diga que porque hubo esos 3 chascos cuando se formó la iglesia cristiana, que esos movimientos no eran de Dios. Pero el de 1844 sí dicen, eso no puede ser de Dios, porque los mensajeros que presentaron el mensaje estaban equivocados. Pero hubo 3 otros chascos cuando se inició la iglesia cristiana que siguieron el mismo patrón del chasco de 1844. Y los teólogos adventistas y no adventistas no dicen, eso fue una racionalización, eso no era de Dios, los mensajeros no eran del Señor. Aceptan los primeros 3 chascos y dicen que a pesar de que hubo un chasco, eran de Dios, pero no quieren hacer lo mismo con el chasco de 1844. En efecto, vamos a estudiar durante el transcurso de esta semana el movimiento de Jesús a través del santuario. Vamos a estudiar cada paso de Jesús en el santuario. Vamos a estudiar cuando se presentó como Cordero perfecto y sin mancha. Vamos a estudiar cuando el Señor Jesucristo fue sacrificado en el altar, es decir, cuando murió en la cruz. Vamos a seguirlo cuando entró al lugar santo en el día del Pentecostés. Vamos a seguirlo cuando inició el juicio de los muertos en 1844. Y lo vamos a seguir hasta el momento cuando se dé el fuerte clamor bajo el poder de la lluvia tardía, anunciando el inicio del juicio de los vivos. Y nos vamos a dar cuenta que en cada uno de estos pasos de Jesús
se llevó a cabo el mismo patrón, los mismos pasos. Es decir, todos estos pasos que tomó Jesús a través del santuario tienen varios comunes denominadores. Y quiero compartir con ustedes esos comunes denominadores. En primer lugar, vamos a encontrar en cada uno de esos pasos que hubo profecías bíblicas específicas en cuanto a lo que iba a hacer Jesús. En cada uno de esos pasos. Presentándose como Cordero, muriendo en la cruz, el día del Pentecostés, 1844, el juicio de los vivos finalmente. Vamos a encontrar que en cada uno de esos casos había profecías bíblicas, o hay profecías bíblicas apuntando hacia ese evento que iba a desempeñar Jesús. Vamos a encontrar en cada uno de estos pasos que hubo una predicación poderosa, o habrá, en el caso de la lluvia tardía, hubo o habrá una predicación poderosa que atrajo la atención de muchedumbres, multitudes, a lo que Jesús iba a hacer. Vamos a encontrar que en cada caso se abre una puerta y se cierra una puerta del santuario. Vamos a encontrar que los que proclamaron el mensaje en cuanto a lo que iba a hacer Jesús, en realidad no entendían el mensaje que estaban predicando. Con la excepción de la última etapa, que los que prediquen ese mensaje sí van a entender plenamente. Pero en todos los otros pasos, los que proclamaron el mensaje en cuanto a lo que iba a hacer Jesús, no entendían lo que estaban predicando. En cada uno de estos pasos, Dios escogió mensajeros humildes para proclamar el mensaje. Cuando Jesús se iba a presentar como Cordero perfecto, llamó a Juan el Bautista, quien recibió educación en su casa. Pasó por alto todos los grandes teólogos y dirigentes de la iglesia y llamó a Juan el Bautista. Cuando el Señor Jesucristo iba a morir en la cruz, en la entrada triunfal, Dios usó a los niños para proclamar a Jesús como Rey. Los niños clamaban, Hosana en las alturas, al Rey, mientras que los fariseos criticaban. Cuando Jesús en el día del Pentecostés entró al lugar santo del santuario, Dios llamó a Pedro, un pescador, para proclamar el mensaje. En 1844 Dios usó a Guillermo Miller, un soldado y un agricultor, y pasó por alto a todos los magnates de la tierra. Y en la etapa final la hermana White dice que Dios usará pocos hombres grandes. Los humildes son los que terminarán la obra. Otro dato que vamos a ver en cada una de estas etapas es que la iglesia establecida de la época rechazó la obra que Jesús estaba comenzando. Era así, los que tenían razón era el remanente fiel y pequeño, eran los que entendían o por lo menos proclamaban el mensaje. Mientras que las iglesias establecidas de la época rechazaron el mensaje de aquellos que Dios llamó para proclamar lo que Jesús iba a hacer en ese momento. Vamos a encontrar que después de la predicación, en cada caso, con la excepción del último, hubo un chasco amargo. Y vamos a encontrar que después del chasco, la mayoría de los que habían recibido el mensaje lo abandonaron. Y quedó solamente un remanente fiel después del chasco. Todos esos son los comunes denominadores de cada paso que tomó el Señor Jesucristo a través del santuario. Repasando rápidamente, número 1, profecías bíblicas que anunciaban lo que Jesús iba a hacer. Punto número 2, predicación con poder de esas profecías bíblicas, anunciando lo que el Mesías iba a hacer.
Punto número 3, se abre y se cierra una puerta en cada uno de los pasos. Punto número 4, los que proclamaban el mensaje no entendían lo que estaban proclamando. Punto número 5, Dios usó instrumentos humildes, pasó por alto a los grandes de la tierra. Punto número 6, el establecimiento religioso rechazó el mensaje. Punto número 7, en cada paso hubo un chasco. Punto número 8, después del chasco queda un remanente fiel que estudia las profecías y descubre dónde estaban equivocados y son consolados. Esos son los comunes denominadores y son 4 chascos, no 1. Yo creo que cuando terminemos nuestro estudio ya no nos vamos a avergonzar de 1844, porque vamos a encontrar que este fenómeno sucedió varias veces. Otro punto que quiero tocar antes de que entremos a estudiar el primer chasco es que en cada etapa del ministerio de Jesús en el santuario hay una verdad presente que hay que predicar. Por ejemplo, cuando Jesús se presenta como el Cordero Inmaculado y Perfecto, esa es la verdad presente de ese momento. Esa es la que predica. Cuando Jesús va a morir en la cruz, esa es la verdad que se predica. Cuando en el día de Pentecostés Jesús comenzó su ministerio en el lugar santo, esa es verdad presente. Y eso es lo que predicó Pedro. En 1844, cuando iba a comenzar el juicio de los muertos, esa era verdad presente. El mensaje del lugar santísimo. Y cuando empiece a juzgar a los vivos, o esté a punto de comenzar a juzgar a los vivos, ese será el mensaje de verdad presente. ¿Quieren saber qué es verdad presente? Lo único que tienen que saber para determinar qué es verdad presente es ver a dónde está Jesús ministrando ahora. Eso es verdad presente. El problema, y soy sincero, en la iglesia adventista, es que nosotros en gran medida nos hemos vuelto evangélicos en nuestra teología. Hemos olvidado nuestras raíces proféticas. Hemos olvidado la doctrina del santuario en gran medida. Estamos predicando que Cristo murió en la cruz, eso está muy bien, pero eso es el atrio. Estamos predicando, sí, que Jesús intercede por ti, eso es importante, pero eso lo empezó en el día del Pentecostés. Jesús hoy está en el lugar santísimo. Quiere decir que el verdad presente hoy tiene que ver con el lugar santísimo, porque allí está ministrando Jesús. ¿Quieren saber qué es verdad presente? Busquen a dónde está Jesús y qué está haciendo, y eso es verdad presente. Lo que pasa es que muchos no lo quieren ver en el lugar santísimo, lo quieren ver en el atrio o lo quieren ver en el lugar santo. Ahora, hablemos del primer chasco. Ya que hemos asentado las bases, vamos a hablar del primer chasco. Quiero mencionar en primer lugar profecías específicas que apuntaban hacia Jesús como el Cordero sin mancha y sin contaminación, y como el sacerdote sin mancha. Examinemos en primer lugar las profecías del Antiguo Testamento que apuntaban al hecho de que Jesús iba a ser el sacerdote sin mancha y el Cordero sin mancha. Noten Levítico, el capítulo 21 y el versículo 21. Levítico, el capítulo 21 y el versículo 21. Fíjense qué interesante esto aquí. Hablando en cuanto al sacerdote que oficiaba en el santuario. Dice allí: ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya que defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. ¿Qué tenía que ser el sacerdote? Perfecto. Esta es una profecía, porque el sacerdocio de Aarón representaba el sacerdocio de ¿quién? Eso lo vamos a ver, el sacerdocio de Jesús.
Ahora, no solamente eso, sino que la Biblia nos dice que el cordero que el sacerdote sacrificaba también tenía que ser sin defecto. Note lo que dice Levítico 1 y el versículo 10. Levítico, el capítulo 1 y el versículo 10. Dice allí: si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Un sacerdote sin defecto y un sacrificio o un animal sin defecto. Ahora, ¿qué representa eso? Bueno, vamos a buscar en Hebreos el capítulo 7 y el versículo 26 en cuanto al sacerdote. Hebreos 7 y el versículo 26. Ustedes conocen este texto, se lee muy a menudo. Dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha. ¿Qué clase de sumo sacerdote? ¿Sin qué? Sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Pregunta: ¿es Jesús un sumo sacerdote perfecto y sin defecto? Claro que sí. Miren, a veces nos enfocamos tanto en la muerte de Jesús que nos olvidamos de que antes que pudiera morir tenía que vivir una vida perfecta. El cordero tenía que ser perfecto para sacrificarlo. Jesús tuvo que vivir una vida perfecta para luego ofrecer su vida en sacrificio. Ahora yo pregunto, ¿era Jesús también un cordero perfecto? Además de ser el sacerdote perfecto. ¿Las profecías apuntaban hacia eso? ¿Cómo no? Noten lo que dice el Nuevo Testamento en Primera de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 18 y 19. Primera de Pedro, el capítulo 1 y los versículos 18 y 19. Dice allí: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Por qué se ofrecían animales perfectos en el sistema, en la profecía del Antiguo Testamento? Porque representaba a Jesús, el Cordero perfecto. ¿Por qué el sacerdote no podía tener defecto? Porque el sacerdote representaba ¿a quién? Representaba a Jesús. Noten también Hebreos el capítulo 4 y el versículo 15. Hebreos el capítulo 4 y el versículo 15. Un texto también bien conocido, dice el apóstol Pablo: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pregunta entonces, ¿había profecías claras del Antiguo Testamento de que Jesús, de que el Mesías tenía que ser un sacerdote perfecto y que tenía que vivir una vida perfecta? Claro que sí. ¿Cómo no? Lo hemos visto. Fíjense lo que dice el Espíritu de Profecía, Patriarcas y Profetas, página 365. Dice la sierva de Dios: los sacerdotes debían examinar todos los animales que se traían como sacrificio y rechazar los defectuosos. Solo una ofrenda sin defecto podía simbolizar la perfecta pureza de aquel que había de ofrecerse como cordero sin mancha y sin contaminación. El primer paso que quiero que notemos que Jesús toma en el santuario es cuando Jesús viene al campamento a vivir con nosotros, pero a vivir una vida perfecta. Para presentarse en el atrio
como el Cordero perfecto, sin mancha y sin contaminación, como el sacerdote perfecto, sin mancha y contaminación, aún antes de que ofrezca su vida en sacrificio. Tiene que ser el sacerdote perfecto y tiene que ser la víctima perfecta. Eso representa su vida perfecta. El primer paso que quiero que nosotros notemos. Ahora yo pregunto, ¿es Jesús el sacerdote? Sí. ¿Es la víctima? Claro que sí. Y por eso en Hebreos dice que Jesús ofició su propio sacrificio. Jesús es el sacerdote que ofrece la víctima y es la víctima también. Dice en Hebreos que Él se ofreció a sí mismo. Sacerdote perfecto ofreciéndose como víctima perfecta. ¿Había entonces profecías del Antiguo Testamento que apuntaban hacia la vida perfecta de Jesús? Claro que sí. Clarísimas. ¿No dice acaso en Isaías 53 que iba a ser llevado como una oveja al matadero? Claro que sí. Ahora yo pregunto, ¿a quién llamó Dios para proclamar este mensaje en cuanto al Cordero? ¿Saben a quién llamó Dios para proclamar este mensaje? De que este era el Cordero perfecto de Dios, a Juan el Bautista. ¿De acuerdo? Algunos incrédulos, veo caras incrédulas. Vayan conmigo a Juan 1. Juan 1. Yo pregunto, ¿iba a ser algo Jesús muy importante? Claro, iba a vivir una vida perfecta. ¿Era necesario que la atención de todo el mundo fuera atraída a Él? Claro. Fíjense que fue introducido al comienzo de su ministerio de 3 años y medio, cuando especialmente debía vivir una vida perfecta. Juan el Bautista lo presenta. Fíjense lo que dice en Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el ¿qué? El Cordero de Dios. Pregunta: ¿entendió Juan lo que estaba diciendo? No. Lo proclamó, pero no lo entendió. ¿Cómo es así? Deseo a toda la gente, página 87. Escuchen lo que dice la sierva de Dios en cuanto a Juan, cómo Juan introdujo a Jesús, el Cordero de Dios. Dice la hermana White: nadie de entre los oyentes, ni aun el que las pronunció, discernió el verdadero significado de estas palabras, el Cordero de Dios. Juan lo predicó, lo presentó y no entendía lo que estaba predicando. Yo pregunto, ¿el mensaje de Juan lo dio en medio de mucha publicidad? ¿Se causó un alboroto en el pueblo de Israel cuando Juan proclamó el mensaje? Claro que sí. Note lo que dice Mateo, el capítulo 3 y el versículo 5 y 6. ¿Se extendió el mensaje lejos? Claro que sí. El pueblo está alborotado, porque el pueblo sabía que antes de que viniera el Mesías iba a venir ¿quién? Elías. Y aquí había un hombre que vivía en el desierto como Elías, vestía como Elías, comía como Elías. Este tiene que ser Elías. Quiere decir entonces que el Mesías está próximo a venir. Y un despertar inmenso cuando Juan el Bautista presentó a Jesús como el Cordero de Dios. Todo el mundo se emocionó. Fíjense lo que dice Mateo 3, 5 y 6. Y salía a él, es decir a Juan, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Hubo un gran reavivamiento, ¿sí o no? Mucha emoción, gran extensión geográfica, sí.
El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo el mundo está emocionado. Aquí viene el que nos va a librar de los romanos. Y eso es lo que dice la sierva de Dios, deseado de todas las gentes, página 80. Dice ella: toda la nación se conmovió, muchedumbres acudieron al desierto. Yo pregunto, ¿Juan se levantó en armonía con las profecías bíblicas? Cuando Juan vino a predicar, ¿fue enviado de Dios, sí o no? ¿Dios lo mandó con el mensaje? Claro que sí. Había dos profecías bíblicas que estaba cumpliendo Juan al predicar. Leamos esas rápidamente. Malaquías el capítulo 3 y el versículo 1. Malaquías el capítulo 3 y el versículo 1. Yo pregunto, ¿llamó Dios a Juan para predicar este mensaje en cuanto al Cordero de Dios? Para que hubiera este gran reavivamiento y este gran interés religioso. Sí, fue planificado por Dios. Él estaba cumpliendo profecías que Dios había dado. Fue enviado por Dios. Note lo que dice Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero. ¿Qué era Juan? ¿De quién? De Dios. ¿Y acaso Dios no sabía que Juan tenía un concepto errado en cuanto a lo que estaba predicando? ¿Usted cree que Dios sabía que Juan iba a predicar un mensaje y no iba a entender lo que estaba predicando? Claro que Dios lo sabía. Entonces, ¿por qué razón Dios lo llamó para que siguiera predicando? Sigo leyendo. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios dice, Juan es mi mensajero. Noten Isaías 40 y el versículo 3 al 5. Isaías 40 y el versículo 3 al 5. Dice aquí: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¡Wow! Dios llamó a Juan para que presentara a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gran reavivamiento religioso. Se levantó en armonía con profecías bíblicas. Y sin embargo, Juan no comprendió lo que estaba predicando. Juan no comprendió que el Mesías iba a tener dos venidas. Estaba equivocado en cuanto a la clase de Mesías que iba a ser Jesús. ¿Es así o no es así? Claro que sí. Por ejemplo, en Mateo el capítulo 3, uno capta esto. Si van conmigo a Mateo 3 y el versículo 11 y 12. Dice qué interesante esto. Aquí está predicando Juan el Bautista, Mateo 3, 11 y 12. Dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué iba a pasar con el árbol que no produjera fruto? ¿Iba a ser qué? Cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y ahora escuchen el versículo 12. Su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Qué clase de Mesías esperaba Juan el Bautista? Uno que iba a separar los buenos de los malos y iba a destruir a los malos. Ahora escuchen lo que dice el Espíritu de Profecía, deseado a toda la gente 78 y 79.
La sierva de Dios dice explícitamente, Juan no comprendía plenamente la naturaleza del reino del Mesías. Esperaba que Israel fuese librado de sus enemigos nacionales. Pero el gran objeto de su esperanza era la venida de un rey de justicia y el establecimiento de Israel como nación santa. Así creía que se cumpliría la profecía hecha en ocasión de su nacimiento. Acordándose, y aquí está citando, acordándose Dios de su santo pacto, que sin temor, librados de nuestros enemigos, les sirvamos en santidad y en justicia delante de Él todos los días nuestros. En la página 110 del Deseado de todas las gentes, dice la sierva de Dios, escuchen esto, cuando en ocasión del bautismo de Jesús, Juan le señaló como el Cordero de Dios, una nueva luz resplandeció sobre la obra del Mesías. La mente del profeta fue dirigida a las palabras de Isaías. Como cordero fue llevado al matadero. Durante las semanas que siguieron, escuchen bien, Juan estudió con nuevo interés las profecías y la enseñanza de las ceremonias de los sacrificios. Si cuando lo introdujo como el Cordero de Dios, dice, tengo que estudiar las profecías del Antiguo Testamento que hablan del Cordero. Y se esmeró por estudiar esas profecías. Y ahora noten lo que dice. No distinguía claramente las dos fases de la obra de Cristo. Como sacrificio doliente y como rey vencedor. Pero veía que su venida tenía un significado más profundo que el que discernían los sacerdotes y el pueblo. Es decir, él no entendía bien qué clase de Mesías iba a ser Jesús. Yo pregunto, ¿estaba cierto en predicar que había llegado el momento de la llegada del Mesías? ¿Estaba correcto en cuanto al tiempo? ¿Se estaba cumpliendo la profecía de las 70 semanas? ¿El tiempo? Sí. ¿Dónde estaba su equivocación? Con la clase de Mesías que iba a ser Jesús. Eso no pasó en 1844 también. ¿El tiempo estaba correcto? Sí. ¿Pero de qué se equivocaron? ¿Cómo iba a venir Jesús? Lo de 1844 no es nuevo. Pasó en el primer paso de Jesús en el santuario, cuando se presentó como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora yo pregunto, después de un tiempo, Juan sufrió un chasco amargo. ¿Sí? ¿Sufrió un chasco Juan? Claro que sí. Quedó profundamente chasqueado. Y por eso, estando en la cárcel, sin que Jesús lo librara, mandó a sus discípulos para hablar con Jesús. Vamos a leerlo en Mateo 11 y el versículo 1 al 3. Mateo 11 y el versículo 1 al 3. Dice allí, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Quedó chasqueado? Oye, tremendamente. Y la sierva de Dios nos dice que Jesús no le respondió a los 2 discípulos enseguida la pregunta, sino que les dijo que se quedaran allí para ver todo lo que él hacía ese día. Noten Mateo 11 y el versículo 3 al 5. Mateo 11 y el versículo 3 al 5. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan,
Los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado, aquí le está haciendo una advertencia a Juan, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Era Jesús una clase de Mesías diferente que la que estaban esperando? Saben que para ese tiempo la mayoría de la gente había abandonado el movimiento de Juan. No, este Mesías que dice, si te pegan en una mejilla, voltea a la otra. Si te dicen, lleva esto una milla, no quieres que te la lleve dos. Este Mesías que dice, si te quieren quitar el saco, dale la camisa también. No, esto no cuadra con nuestra perspectiva del Mesías. Él tiene que venir y destruir a los romanos. Jesús vino cuando debía venir, pero no vino como ellos creían que iba a venir. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora escuchen lo que dice el deseo de toda la gente, página 186. Muy importante esta cita. Como los discípulos del Salvador, Juan el Bautista no comprendía la naturaleza del reino de Cristo. Lo predicó y no lo comprendió. Esperaba que Jesús ocupase el trono de David. Y como pasaba el tiempo y el Salvador no asumía la autoridad real, Juan quedaba perplejo y perturbado. En la misma página 186 dice, fíjense la terminología, había horas en que los susurros de los demonios torturaban su espíritu, al espíritu de Juan, y la sombra de un temor terrible se apoderaba de él. ¿Podría ser que el tan esperado libertador no hubiese aparecido todavía? ¿Qué significaba entonces el mensaje que él había sido impulsado a dar? Ahora escuchen esto. Juan había quedado amargamente chasqueado del resultado de su misión. ¿Había quedado cómo? Amargamente chasqueado. ¿Ustedes creen que la experiencia de su predicación cuando presentó a Jesús como el Cordero de Dios fue una experiencia dulce? ¿Creen que cuando aquí está el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, creen que todo el mundo estaba emocionado? ¡Ah, qué bueno! ¿Una experiencia dulce? Claro que sí. Pero luego, cuando Jesús no cumplió como ellos esperaban, se tornó ¿qué? Amargo. Eso pasó en 1844. Vaya que el chasco de 1844 no es nada nuevo. Sin embargo, usted le pregunta a un teólogo adventista, ¿usted cree que Dios llamó a Juan el Bautista para predicar el mensaje aunque no entendió lo que estaba predicando? Sí. ¿Y usted cree que Guillermo Miller, Dios lo llamó para predicar el mensaje del inicio del juicio aunque estaba equivocado? No. Y este es solo el primer ejemplo, son 4. Cada paso de Jesús tiene este patrón a través del santuario. Así que no se dejen, para usar una buena palabra colombiana, no se dejen achicopalar por aquellas personas que dicen, la iglesia adventista se originó con un chasco. Y dígale, sí, todo el cristianismo se originó con un chasco. ¿Y por qué usted dice que el cristianismo sí y el adventismo no? Gracias a Dios Juan no perdió su fe. ¿Saben por qué no perdió su fe? Escuchen bien. Porque se le acercaron ángeles, dice la sierva de Dios, para explicarle las profecías que había entendido mal. Deseo a toda la gente, página 187. Dice la sierva de Dios, pero el Bautista no renunció a su fe en Cristo. Casi todos los otros renunciaron. Quedó él solo con unos pocos discípulos. ¿Cómo puede entonces ese movimiento ser de Dios? Si estaba predicando algo que podríamos decir casi que era un engaño, porque estaba predicando de una forma diferente que lo que iba a venir el Mesías.
Pero Dios lo llamó y le dijo que predicara, porque era necesario atraer la atención a Jesús, y él sabía que los sinceros después iban a estudiar las profecías e iban a entender. Ahora escuche. La sierva de Dios dice que Juan el Bautista, mientras estaba en la cárcel, se le acercaron los ángeles y le explicaron a Juan la profecía de Isaías 61. Permítame leerles esa cita. Se encuentra en el Deseo de todas las gentes, página 188. La sierva de Dios dice: Juan recordó la profecía concerniente al Mesías. Cuando volvieron los discípulos, y los discípulos explicaron, dijeron: los sordos oyen, los ciegos ven, los leprosos están limpios, los pobres disfrutan de la bendición del Señor, los endemoniados, los demonios son echados. Juan el Bautista recordó la profecía de Isaías 61 con que Jesús comenzó su ministerio. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí. Y luego describe todo lo que iba a hacer: abrir los ojos de los ciegos, abrir los oídos de los sordos, predicar el Evangelio de libertad. Es decir, Juan el Bautista dice: como que estoy entendiendo ahora que el Cordero de Dios como que va a tener otra etapa, donde va a hacer todas estas cosas antes de que se pueda establecer el reino. Así que dice, las palabras de Cristo no solo le declaraban el Mesías, sino que demostraban de qué manera había de establecerse el reino. Y la sierva de Dios dice que Juan el Bautista murió en paz. Ahora yo pregunto, ¿cómo respondieron al mensaje de Juan los líderes religiosos de su época? Las iglesias establecidas. Habían varias sectas judías. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los herodianos, estaban los esenios, estaban los escribas. Varias denominaciones, eran denominaciones o sectas. ¿Cómo respondieron? Dijeron: este mensaje de Juan es de Dios. ¿Qué va? La iglesia de la época rechazó el mensaje. Vamos a leer tres textos para que lo vean. Mateo 11, 18. Mateo 11 y el versículo 18. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vamos a encontrar que cuando Guillermo Miller y los milleritas predicaron el mensaje, la hora de su juicio ha llegado, la mayoría de las personas en la iglesia o las iglesias establecidas abiertamente rechazaron el mensaje. Es más, Elena White y toda su familia fueron desfraternizados de la iglesia metodista por asistir a una reunión de carpa de Guillermo Miller. Las iglesias de la época rechazaron terminantemente el mensaje de Miller. No hay nada nuevo ciertamente debajo del sol. Noten Lucas 7, 29 y 30. Lucas 7, 29 y 30. Y aquí es un poco más específico. El problema no era con el pueblo, el problema era con los líderes. Lucas 7, 29 y 30. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Pero ahora escuchen: mas los fariseos, en esa época los fariseos eran los ministros. ¿Y quiénes más? Y los intérpretes de la ley, que hoy les llamamos teólogos. Los ministros y los teólogos
desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Rechazó la iglesia el mensaje. Noten Mateo 17 y el versículo 12. Mateo 17 y el versículo 12. Jesús dice: mas os digo que Elías ya vino. Está hablando de Juan. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Es decir, lo trataron como les vino en gana. Y ahora escuchen bien. Como rechazaron el mensaje de Juan, el resultado ineludible era que iban a rechazar también a Jesús. ¿Saben por qué rechazaron a Jesús en la entrada triunfal? Porque habían rechazado a Jesús como el cordero cuando lo introdujo Juan. Fíjense lo que sigue diciendo: mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Ahora escuchen bien: así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Ahora saben que Juan, cuando se le explicó la razón de su chasco con las profecías, la profecía de Isaías 61, cuando los discípulos regresaron con el informe, y Juan dijo: ya, ahora sí entiendo, y los ángeles se le acercaron, según dice el Espíritu de profecía. Voy a leer esa cita, deseado todas las gentes, página 196. Él disfrutó de paz, dice: aunque ninguna liberación milagrosa fue concedida a Juan, no fue abandonado. Siempre tuvo la compañía de los ángeles celestiales, que le hacían, ahora escuchen bien, que le hacían comprender las profecías concernientes a Cristo y las preciosas promesas de la Escritura. Después del chasco, ¿una explicación? ¿Donde ahora Juan, el mensajero, entiende? Claro que sí. Y murió en paz. Ahora quiero leerles una cita, ya acercándonos al fin de la presentación de esta noche. Algunos pueden decir: pero pastor, ¿cómo es que Dios llama a Juan para proclamar este mensaje? No lo entiende. Las muchedumbres, cuando no se materializa la clase de Mesías que él pensaba que iba a venir, abandonan el movimiento, no queda sino Juan y sus discípulos, un manojito de personas. ¿Cómo puede usted decir que eso es de Dios? ¿Y cómo es que Jesús abandonó a Juan en la cárcel? Ni siquiera lo visitó, ni lo libró de allí. ¿Cómo puede ser eso de Dios? Quiero leerles esta cita. Deseado de toda la gente, página 197. Dios no conduce nunca a sus hijos de otra manera que la que ellos elegirían si pudiesen ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo como colaboradores de Dios. Es decir, tenemos estas pruebas en nuestra vida. Ay, ¿por qué me viene esto? Mire, si pudiéramos ver el fin desde el principio, le daríamos gracias a Dios. Porque hay un fin más allá de lo que nosotros podemos ver. Lo mismo con Juan. Personalmente yo creo que Juan, y esto puede ser que algunos consideren ser una herejía, pero yo considero que Juan ahora está en el cielo. Porque la sierva de Dios dice que los que resucitaron con Jesús eran mártires desde los primeros que vivieron en la tierra hasta su época. Y él fue mártir. ¿Ustedes creen que Juan ahora ve su vida de una forma distinta que cuando estaba pasando por la crisis? Claro que sí. Lo que pasa es que nosotros, cuando estamos pasando por la crisis, digo: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? Dios dice: ten paciencia, algún día lo vas a saber. Decimos en inglés: hindsight is 20/20. Hay mucha verdad en eso. Sigue diciendo la sierva de Dios: ni Enoc, que fue trasladado al cielo, ni Elías, que ascendió en un carro de fuego, fueron mayores o más honrados que Juan el Bautista, que pereció solo en la mazmorra.
A vosotros es concedido por Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis con Él. Y ahora escuchen esto: y de todos los dones que el cielo puede conceder a los hombres, la comunión con Cristo en sus sufrimientos es el más grave cometido y el más alto honor. Y yo estoy seguro que Juan lo ve así ahora, si es que está en el cielo, si es uno de esos mártires, que no hay razón por la cual pensemos que no. Ve su experiencia y dice: Dios quería traer la atención a Jesús. Yo no entendía todo lo que estaba predicando, la gente no entendía, pero era necesario que ellos se enfocaran en Jesús, porque después lo iban a entender. Era necesario que hubiese mucha publicidad de ese evento. Ahora, el último punto que quiero tratar con ustedes es en qué sentido nos beneficia a nosotros esta etapa del ministerio de Jesús en el santuario. Es decir, ¿en qué sentido nos beneficia a nosotros que Jesús haya vivido una vida perfecta? Que Jesús sea el sacerdote perfecto y que Jesús sea la víctima perfecta. Que haya vivido una vida perfecta. ¿En qué nos beneficia a nosotros? Escuchen bien, mis hermanos y hermanas. La ley de Dios exige perfección. Un solo pecado nos condena a muerte. Y como todos hemos pecado, todos estamos condenados a muerte. La única forma que nos podíamos escapar de la muerte es si Jesús venía a vivir la vida que yo debo vivir. Una vida perfecta, sin mancha y sin mácula. Un sacerdote perfecto que me pudiera representar ante Dios, presentar su vida perfecta delante de Dios. Es decir, era indispensable que Jesús viviera una vida perfecta como el Cordero de Dios, para que cuando yo venga a Él me pueda imputar su vida perfecta y me pueda impartir su vida perfecta. Así que el primer paso de Jesús en el santuario es para que Dios me pueda mirar a mí como si nunca hubiera pecado. Recibiendo a Jesús, el Padre mira a Jesús, mira la vida de Él y no la mía. Gloria a Dios. Y el Padre acepta la intercesión de Él, porque Él intercede como uno que nunca pecó. Por eso me puede representar allí. Este es un paso fundamental de Jesús en el santuario. Antes de su muerte tenía que suceder esto, porque ¿de qué vale su muerte si no vive una vida perfecta? No sería un sacrificio perfecto. Y a esto apuntaba Juan el Bautista. ¿Les quedó claro lo que estudiamos esta noche? Ahora, mañana vamos a estudiar la historia más emocionante de todas, fuera de la de 1844, porque vamos a hablar del gran chasco de 1844. Mañana vamos a estudiar la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Hermanos y hermanas, yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, qué gran, y digo esto entre comillas, qué gran engaño el de Jesús. Le dice a los discípulos: busquen el asno, sabiendo que los reyes se sentaban sobre los asnos. Y se sienta y permite que lo lleven en procesión y que den hosana al rey. ¿Estaba equivocada la gente en cuanto a la clase de rey? Oiga, ¿sabía eso que estaban equivocados? ¡Qué engaño más grande! Quedaron chasqueados. ¿Qué sin qué? Entonces eso no era de Dios. ¿Era o no era? Claro que era. Vamos a ver mañana en la historia de la entrada triunfal, en la crucifixión de Jesús, los mismos pasos que hemos estudiado esta noche. Solo que allí Jesús se presenta ya no como el Cordero perfecto, sino el Cordero que se va a sacrificar. Y nuevamente sigue el mismo proceso. Y vamos a encontrar que en el día del Pentecostés, el mismo proceso. 1844, el mismo proceso. Y cuando se anuncia el juicio de los vivos, el mismo proceso de nuevo. Es decir, no tenemos razón como adventistas para estar avergonzados de nuestras raíces. Porque Dios levantó a Guillermo Miller
y a ese grupo de predicadores para anunciar la hora de su juicio ha llegado. Y nosotros debemos estudiar, mis hermanos y hermanas, ese anuncio, porque estamos ahora en la hora del juicio. Y esa es verdad presente para esta época. Oremos. Padre, te damos gracias por la forma como tú has obrado en la historia. No siempre podemos entender la forma en que tú haces las cosas, pero sabemos que tú conoces el fin desde el principio. Por lo tanto, cualquier camino que tú escojas es el mejor, y sabemos que algún día lo comprenderemos. Gracias, Padre, por habernos dado lo que hemos escuchado en esta noche. Gracias no tanto por el chasco que hubo, sino porque nos revelas que ha habido otros chascos y que tú te has acercado y has explicado la razón del chasco, para que tu pueblo pueda entonces seguir a Jesús en ese paso del plan de la salvación. Te damos gracias, Padre, por haber estado con nosotros. Te pedimos que nos continúe bendiciendo en nuestro estudio, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.